con niños y niñas de distintas edades por medio de educación experiencial. Y además de esto, tiene formación en técnicas de comunicación, como lo son la comunicación no violenta, y, y Alejo es coach ontológico, que serán muchas de las herramientas que podrá utilizar en este taller. Entonces, bueno, Alejo, le doy la palabra y a todos los asistentes les recuerdo que cualquier pregunta que tengan yo las puedo ir resolviendo por el chat o las remito a Alejo cuando abramos un espacio de preguntas al final del webinar. Entonces, Alejo, todo tuyo. Listo. Muchas gracias, Esteban. Bueno, quiero darles la bienvenida a todas las personas que en este momento nos están mirando. Para mí es un honor compartir con ustedes en este breve espacio de tiempo que tenemos sobre el arte de la comunicación en familia. Adicional pues a toda la presentación que me hace Esteban, yo realmente quiero compartir desde mi experiencia personal. Yo considero que todas las personas a nivel emocional y a nivel espiritual somos niños y nacemos con esa inocencia de los niños y ojalá el día que nos llegue la muerte pues también tengamos la misma inocencia. Y para mí la comunicación profunda, la comunicación efectiva, depende de que siempre mantengamos ese niño vivo dentro de nosotros, que siempre logremos comunicarnos desde esa inocencia, desde esa curiosidad y nunca creamos que lo sabemos todo, porque en realidad la experiencia de cada uno es distinta y comienza a separarse de la experiencia, la experiencia de los niños comienza a separarse de la de los padres muy temprano en la vida. Entonces, si tenemos claro eso, que somos niños hasta el final de nuestras vidas, pues vamos a tener la oportunidad de vivir la comunicación con nuestros hijos de una forma distinta. Ya Esteban les contó un poco sobre Huacacunán y en este tiempo que nos queda juntos voy a compartirles sobre un taller que vamos a dar. Este taller comienza a partir del 1 de junio y se trata del arte de la comunicación en familia. Está enfocado específicamente en la comunicación con los hijos, pero con la premisa de que todos somos niños. Lo que ustedes aprendan en este taller para aplicar con sus hijos, también lo pueden aplicar con sus maridos, con sus esposas, con sus mamás, con sus jefes o subordinados a nivel laboral, con sus amigos, porque las bases de la comunicación son las mismas y cambian en algunos detalles. Entonces, bueno, quiero compartir con ustedes cómo va a ser nuestro tiempo juntos, qué vamos a ver en este webinar. Y aquí ustedes pueden ver en la página la agenda del día. Vamos a comenzar explorando, bueno, ¿por qué vale la pena invertir nuestra energía, nuestro tiempo en comunicarnos con nuestros hijos de una forma distinta? Si de pronto ya tenemos hijos de 15 años o 20añeros, 30añeros y creemos que ya lo sabemos todo en comunicación, pues la invitación que yo quiero hacerles es a que indaguemos sobre un estilo de comunicación distinta a partir de unos principios y unos fundamentos que son muy intuitivos y que a simple vista son muy obvios, pero que manejarlos realmente no es tan sencillo y requiere práctica. Entonces vamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué vale la pena comenzar a hablar de otra manera, a comunicarnos de otra manera? El tema que vamos a tratar en este webinar, así como adelanto de nuestro taller, es la empatía, la escucha empática. La empatía últimamente es un tema que se ha vuelto bien famoso y todo el mundo lo nombra. Y yo creo que es bien famoso porque es muy necesario en este momento. En este momento necesitamos realmente comenzar a aprender a escucharnos los unos a los otros para construir un futuro que sea más inclusivo, donde todos podamos poner nuestra parte desde nuestro compromiso profundo y comenzar a cambiar este paradigma de dominación en el que llevamos viviendo pues miles de años como comunidad humana. Entonces ese por dónde empezar va a ser por la empatía. Y cuando indaguemos un poco sobre la empatía nos vamos a dar cuenta que es bien retadora. Nos pone en un lugar de vulnerabilidad, en un lugar fuera de nuestra zona de confort y
seguramente cuando les cuente un poco más de la empatía, ustedes harán la pregunta de, bueno, y dentro de esa escucha empática, ¿cuándo voy a yo tener la posibilidad de decirle a mis hijos cuáles son mis valores, qué es lo que considero importante en la vida, qué es lo que para mí sería un ideal de verlos crecer, etcétera? Y sobre esa pregunta vamos a abordar un poquito el tema, también desde la escucha empática. Después vamos a hablar sobre unos primeros pasos. Mi idea, mi gran ilusión es que apenas se termine este webinar, las personas que asisten, que están aquí con nosotros, puedan salir de una a practicar un poquito qué es eso de la escucha empática, qué es eso del compartir empático. Entonces les vamos a dar unos pequeños pasos para comenzar. Por último, haré un breve recorrido sobre los temas que vamos a ver en nuestro taller que comienza el lunes. Y por último, me alegra contarles que les tengo un regalo sorpresa, que espero que les guste mucho, que a mí me ha transformado la manera de ver el mundo y espero que ustedes también. Bueno, ya sabiendo a qué nos atenemos en este momento, voy a comenzar a hablar de nuestro tema en cuestión. Bueno, ¿por qué vale la pena darle el chance a comunicarnos con nuestros hijos o en familia de una manera distinta? El tema que vamos a tratar, como les conté, es la empatía, y la empatía se trata de conectar, conexión profunda con el otro. Y esa conexión profunda es importante en la medida de que si yo logro conectarme con el otro, ya sea mi hijo adolescente, mi hijo pequeñito, mi hijo ya adulto, estoy generando un espacio emocionalmente seguro. Y cuando yo genero un espacio emocionalmente seguro, se abren un montón de posibilidades de comunicación y de profundizar en nuestra comunicación en familia. Si yo logro abrir ese espacio seguro, voy a encontrar que es más fácil que mis hijos estén dispuestos a escuchar mis sentimientos. Yo puedo de pronto salir de esa máscara de que siempre tengo la razón, de que siempre sé para dónde voy, y en este momento de incertidumbre en el que estamos, es muy importante que nosotros también, como padres, como adultos responsables, pues abramos nuestro corazón y también podamos compartir de tú a tú, de esas dos almas jóvenes mirándose a los ojos, qué es lo que estamos sintiendo. Entonces ese espacio seguro me permite a mí también compartir mis emociones y ser vulnerable. También generando ese espacio seguro, nuestros hijos van a estar más dispuestos a considerar nuestras perspectivas como adultos. Si bien somos estos niños curiosos a nivel emocional y a nivel espiritual, pues tenemos unos años más de vida y ya nos han pasado cosas, algunas cosas buenas, malas, y hemos aprendido ciertas cosas de nuestra experiencia y tenemos nuestras perspectivas. Pero si queremos lograr que nuestros hijos realmente quieran aprender esas perspectivas que tenemos, quieran indagar sobre ellas, profundizar y de pronto aplicarlas en sus vidas, primero tenemos otra vez que armar este espacio seguro, y este espacio seguro nos abre la puerta para esto. Nuestros hijos también serán más capaces de aceptar las restricciones que nosotros les impongamos. Esto quiere decir que nosotros, conectados desde la empatía con nuestros hijos, ya vamos a tener un reto adicional, y es que no vamos a poder decir nunca más porque yo te lo digo, porque así son las cosas, porque es que tú me tienes que hacer caso, porque es que el mundo es así. No, el reto de la empatía y de esa conexión profunda incluye el reto de ser muy coherentes, de ser muy lógicos en la manera en la que nos relacionamos con nuestros hijos, y esas imposiciones, esas restricciones, esas reglas tienen que comenzar a llevar mucho de sentido común para que hagan sentido y para que nuestros hijos tengan la posibilidad de asumirlas con responsabilidad, con autonomía y con gusto, queriendo hacerlo. Y por último, si abrimos este espacio emocional, este espacio seguro emocionalmente, también es más probable que los valores que para nosotros son importantes se vuelvan parte de la vida de nuestros hijos y de esa forma pues los protejan. Tengo aquí una imagen de un iceberg que ustedes pueden ver ahí a la derecha con un osito en la punta. Y esa imagen para mí es muy diciente porque todo acto comunicativo funciona como un iceberg. Cuando nuestro hijo o nuestra hija
llegan a nosotros con alguna situación, con algún problema que tuvieron durante el día o con alguna inquietud que tienen, llegan con una primera frase. Y esa primera frase es como la punta de un iceberg. Nosotros lo único que podemos observar al principio es de pronto su postura, sus gestos, la energía con la que llega y la frase que nos dijo. Y cuando nuestros hijos nos comparten una frase como, no vuelvo al colegio, o ese profesor es un bobo, me la tiene montada. Nosotros en ese momento no conocemos realmente cuál es la dimensión emocional completa de nuestros hijos cuando nos dicen eso. Pero sí sabemos que hay algo por ahí detrás. Entonces, es bonita esta imagen porque nos muestra que en el principio solo podemos ver el iceberg, pero tenemos la posibilidad de, si queremos, si estamos dispuestas y dispuestos, de sumergirnos a indagar sobre la profundidad emocional de nuestras hijas y nuestros hijos, si le damos un poquito de tiempo a que ellos se expresen. Entonces, la escucha empática, que es de lo que vamos a hablar ahora, y la empatía en general, se trata de eso. Cómo yo en una relación con mis hijos o con mi pareja o en familia, logro generar espacios en los que podamos navegar hacia las profundidades de los sentimientos de cada uno. Y una vez que nosotros tengamos ese panorama completo, ese panorama emocional y sentimental completo, y también que tengamos claridad sobre lo que, pues, la situación que nos están compartiendo, una vez tengamos eso claro, ya podemos comenzar a utilizar otras estrategias comunicativas que son las que nosotros ya sabemos manejar de siempre. Un poco, yo sé qué es lo que te voy a decir cuando tú me dices que te fue mal en el colegio. Ya yo lo estoy craneando. Ya estoy comenzando a generar mis juicios de valor y prácticamente apenas te veo llegar del colegio, ya sé qué es lo que te voy a decir, ya sé qué es lo que me vas a decir y ya sé qué es lo que te voy a decir. Ese es un poco el automático que tenemos y la invitación de la empatía es, un momento, hagamos una respiración profunda y sumerjámonos juntos en ese cuerpo emocional que traes para luego compartir. Entonces, para explicarles un poco sobre qué es la empatía, a veces es más fácil explicar qué no es la empatía. En esta tabla que ustedes ven, podemos observar varias cosas, varias estrategias de comunicación que no son empatía y por esto no quiero decir que sean malas, no quiero decir que sean malas utilizarla, solo estoy diciendo no son empatía. Entonces, y ese no son empatía tiene un efecto que vamos a ver más adelante, pero quiero que miren esta lista. Cuando nuestros hijos llegan a nosotras o a nosotros con una pregunta, una inquietud, con una situación emocional, nosotros generalmente tenemos unas respuestas automáticas que están listadas aquí. Podemos, por ejemplo, aconsejar, no, Juanito, tú lo que deberías hacer es esto, o interrogar cuando les pasó algo malo y los vemos preocupados y nos sentimos preocupados, pero ¿cómo así? ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me había enterado? Comenzar a filosofar explicando realmente qué significa esa situación específica, realmente qué significa que tus amigos te la estén montando, son unos bobos, o de pronto disminuir esas emociones de nuestros hijos como diciendo, no, eso no es nada, mi amor, no te preocupes, no le pongas atención a esas cosas. Son estrategias que tienen un efecto particular en la persona que lo recibe. Cuando una persona inicialmente confía en nosotros para recibir para contarnos una información, contarnos un sentimiento que tiene profundo, que tiene vivo en sí mismo, pues está esperando que nosotros nos abramos a escuchar. Y cuando nosotros automáticamente sacamos uno de estas armas de nuestro arsenal, estamos quedándonos inmediatamente en la superficie del iceberg y estamos intentando encontrar soluciones antes de conocer la totalidad del panorama emocional o sentimental de nuestros hijos. Entonces, en este momento, quiero hacer un ejercicio con todos ustedes. Quiero que vean esta lista detenidamente
y se imaginen lo siguiente. Imagínense que yo soy su hijo, tengo 12 años y llego de repente del colegio así con una cara, con los ojos un poco abiertos y un poco ansioso, y mi mamá me saluda y me dice: hola, mi amor, ¿cómo estás? Y yo le digo: no, mamá, hoy fue al colegio una psicóloga y esa señora nos estaba hablando de sexo y lo único que quería esa señora era asustarnos. Entonces, en ese momento que nos llega nuestra hija o nuestro hijo con esa noticia, después de pasar saliva, ¿cómo responderíamos? ¿Cuál sería la estrategia comunicativa que utilizaríamos para responder ante esta situación? Les devuelvo aquí nuestra lista de lo que no es empatía, y en este momento vamos a compartir con ustedes una pequeña encuesta para medir dónde estamos, cómo nos comunicaríamos nosotros en este momento con nuestros hijos. Me ayudan a compartir encuesta. Listo. Entonces, ahí ustedes tienen la encuesta. Generalmente, ¿cuál de estas estrategias utilizas cuando tu hija o tu hijo comparte un problema personal? En este momento usemos el caso del niño que llega a la casa asustado porque le hablaron de sexo en el colegio. Ustedes pueden votar por una opción. Piensen en cuál es la opción que más se acomoda a lo que ustedes generalmente hacen. Listo, aquí vamos votando. Vamos a darle unos segunditos más. Listo. Bueno, entonces, este va a ser un panorama de este grupo como tal. Aquí veo que estamos cambiando algunas opciones. Vamos a dar un segundo más a los indecisos. Listo. Ok. Vamos a finalizar esta encuesta y compartir los resultados. Listo. No estoy seguro si están viendo los resultados, pero aquí tengo que el 73% de nosotros, de esta comunidad, interrogaría, haría preguntas tales: pero ¿cómo así? ¿Qué te dijo? ¿Qué fue lo que estaba diciendo esa señora? ¿Por qué te asustó? Cuéntame, ¿qué fue lo que dijo? Hay un 25% que comienza a explicar: no, mi amor, a ver, es que el sexo es complicado, pero sentémonos. Y hay otro 25% que habla de aconsejar, dar consejos. No, mi amor, de pronto, ¿sabes qué? No te pongas a pensar en eso en este momento. Te aconsejo que cuando llegue tu mamá nos pongamos a hablar del tema. Listo. Ok, ya volvimos aquí a la presentación. Esa es la manera en la que usualmente nos comunicamos con nuestras hijas o con nuestros hijos. La invitación que les quiero hacer en este momento es: bueno, ¿qué tal si probamos esta nueva forma de la empatía, que ya todos conocemos un poco sobre qué es? Para muchas personas significa ponerse en los zapatos del otro. Yo les voy a dar una definición un poco distinta. Y de pronto, comunicándonos desde la empatía, logramos algunos resultados distintos. Logramos salir de ese estrato superficial de comunicación y profundizamos un poco más. Y esa profundización, que se basa en conexión profunda con nuestros seres queridos, tiene como objetivo que nuestros hijos puedan realmente identificar cuáles son esos problemas que los agobian, cuáles son esas grandes inquietudes que tienen en la vida y cuáles son las herramientas internas que tienen para abordarlos. No solamente para solucionarlos, sino para darse cuenta que están en cierto lugar emocional y para hacerse dueños de sus propias emociones. Y para eso tenemos esta segunda opción, que es la empatía. Ustedes pueden ver ahí un niño a la derecha, unas flechitas verdes y rojas.
y un adulto a la izquierda. Y con este dibujo vamos a viajar un poco en la definición de lo que es empatía. Para mí y para ciertos autores, la empatía es una manera de acompañar al otro en lo que sea que esté viviendo, en lo que sea que esté sintiendo, y acompañarlo de la manera que la persona está sintiendo las cosas. Tal vez ponerse en los zapatos del otro para mí es un poco irreal, porque no siempre me puedo poner en los zapatos del otro. Yo en la época del colegio no sabía qué era el cyberbullying. Y de repente llega mi hijo y me dice que me están matoneando en Instagram o en TikTok. Realmente yo no me puedo poner en los zapatos de mi hijo literalmente, porque no conozco las experiencias que está viviendo mi hijo en este momento, pero sí puedo acompañarlo. Una imagen bonita de la empatía puede ser que si nuestro hijo o nuestra hija está llevándonos por un momento emocional, por una historia, pues nosotros vamos con él o con ella. Y si de repente cambia de dirección, pues nosotros cambiamos con él o con ella. Y de esa manera podemos enfocar toda la atención en que se profundicen esas emociones y esos sentimientos. La flechita verde indica eso. Toda la interacción que yo tenga con esa persona con la que quiero empatizar debe estar dirigida a ayudarla a profundizar, ayudarla a conectarse cada vez más con sus emociones y sus sentimientos. Por el otro lado está todo lo que no es empatía, que recuerden, yo les dije, no está mal, solo está bien usado una vez hemos generado esa conexión empática. Y son las estrategias como las que vimos anteriormente: contar historias, aconsejar, explicar. Llega mi hijo con esta pregunta con esta gran interrogante sobre el sexo y el miedo. Y me está contando lo que siente. Yo hago como si lo estuviera escuchando, pero ya estoy maquinando una respuesta y le digo, no, mi amor, es que imagínate en mi época las cosas eran muy distintas. Nos llevaban un banano al colegio y no te imaginas. Y de repente toda la tensión que mi hija o mi hijo tenía sobre esa gran pregunta, esa gran emoción, y que confió en nosotros para compartirla, se desapareció, se quedó en la superficie, y de repente es nuestra hija, nuestro hijo la que está viajando en nuestra historia y la sacamos del centro. Por eso está esa flecha roja en la que toda la atención se aleja de la persona que estábamos escuchando y comienza a centrarse en nosotros. La empatía, entonces, en conclusión, busca generar conexión profunda con el otro, busca acompañar al otro donde esté y de la manera que esté. Y eso lo hace para lograr que el otro sea capaz de profundizar en sus emociones, profundizar en sus sentimientos, y eventualmente sea capaz de autogestionar sus emociones y sentimientos para encontrar soluciones autónomas. Y aquí viene esa pregunta que de pronto algunos están haciendo, y es, bueno, ok, listo, yo escucho empáticamente, mi hija o mi hijo logró profundizar sobre qué era lo que le daba miedo de lo que dijo la señora psicóloga respecto al sexo, logró entender que de pronto no entendió algunas cosas y de pronto le gustaría investigar un poco más, de pronto está en esas. Y nosotros ahí decimos, bueno, pero es que yo tengo una noción de lo que es el sexo. A mí me gustaría que mi hija o mi hijo entendiera el sexo de esta forma o de esta otra. A mí me parece importante inculcarle mis valores y los valores que me inculcaron a mí mis padres, porque pues me han servido para la vida y me han servido para ser exitoso y para relacionarme de una manera armoniosa con este tema. Entonces, en este proceso de la empatía, ¿cuándo voy yo a poder aconsejar? ¿Cuándo voy a poder explicar? ¿Cuándo voy a poder meterme en eso que yo sé que es valioso y que yo puedo entregarle a mis hijas y a mis hijos? Y en este momento la respuesta es sí. Usted puede eventualmente, si ha logrado generar un espacio de conexión real, ahí usted puede comenzar a aportar lo suyo. Pero tiene que tener muy claro que para que los hijos lo escuchen a uno, primero es casi que indispensable que uno realmente
haya tenido la capacidad de escucharlos, y no escucharlos solo en sus palabras, sino escucharlos en sus emociones, en sus sentimientos. Y todo lo que ocurra después de ese momento de conexión que genera la empatía, puede ocurrir ya. Y es importante que ocurra de una forma clave que vamos a profundizar dentro del taller, y es haciendo peticiones. Ok, yo tengo un consejo que darle a mi hija o a mi hijo, pero yo no estoy segura si ella en este momento necesita un consejo. Entonces, si a mí me nace, si yo realmente tengo que decirle eso en ese momento, en vez de decírselo, puedo preguntarle si quiere escucharlo, ¿sí? Oye, ¿te gustaría saber la experiencia que yo tengo en ese tema? Una vez hayamos logrado esa conexión emocional, nuestras hijas y nuestros hijos van a estar totalmente dispuestos a escuchar, porque la curiosidad que todos tenemos sobre la vida, pues es mucho más evidente en los niños y en las niñas, y de inmediato van a decir, sí, gracias, o de pronto nos dicen, no, sabes que estoy bien, ya encontré que lo que dijo la psicóloga, pues no quería asustarme, ya me siento más tranquila, ya me siento más tranquilo. Entonces, no, gracias papá o mamá, no quiero escuchar un consejo en este momento. Entonces, siempre que queramos nosotros ya acudir a todo ese arsenal de estrategias comunicativas que ya conocemos, podemos añadir un paso anterior, dos pasos anteriores. El primero, conectar a través de la empatía. Y el segundo, pedir permiso. Validar si la persona que tengo al frente, que me está compartiendo una emoción o un sentimiento, quiere y necesita que yo le dé un consejo. Hay unas premisas básicas que si se nos quedan grabadas nos pueden ayudar a manejar de manera empática todas nuestras relaciones, y son estas tres frasecitas. Perdón. Conectar antes que solucionar. Conectar antes que tener la razón. Conectar antes que aprobar o desaprobar. Fíjense que ahí dice antes, no dice en vez de. Entonces el ejercicio de la empatía solo tiene que ver con respirar, conectarme, llegar a un sitio de escucha profunda, y una vez haya logrado eso, ya puedo sacar todas mis otras estrategias comunicativas. Bueno, hasta ahí un pequeño abrebocas sobre lo que es la empatía, sobre lo que es la escucha empática. Y como les comenté, quiero que se lleven algunos tips apenas salgan de este espacio y tengan la oportunidad de interactuar con alguna otra persona, con sus hijos, ya sean niños, adolescentes, con sus parejas, también sirve. Y hagan la práctica. Entonces, la invitación es a que la próxima vez que sus hijos o alguien se acerque con una situación que tengan viva dentro de su cuerpo, dentro de su mente, que esté presente dentro de sus emociones, hagan el ejercicio primero de cerrar el maletín de la respuesta automática. Si ustedes están escuchando pero su mente ya está en el ¿cómo voy a decir? Listo, ese es el primer paso. Ya han hecho conciencia de que eso de que eso existe y está vivo en ustedes, y de que lo pueden retener un poquito, que le pueden dar de pronto un respiro a esa estrategia para abrirle el espacio a la escucha profunda. Entonces, la próxima vez que se acerque su hija o su hijo a decirles algo importante, escúchelo realmente. Dispóngase corporalmente, dispóngase emocionalmente y mírelo a los ojos, mírela a los ojos y escuche. Intente vaciar su mente y ver cuál es esa información que quiere realmente compartir su hija o su hijo con usted. Digamos que si yo tengo el deseo de sacar ese arsenal, como yo lo llamo, de estrategias comunicativas que no son empatía en ese momento, aquí hay unas posibilidades distintas, ¿sí? En vez de decir, lo que deberías hacer es tal cosa, de pronto un sincero y simple veo, o un ajá, o un o alguna expresión que indique que yo estoy siguiendo y que estoy conectado con la persona que me está hablando, puede servir para generar esa comunicación.
Y dentro de ese O, ese veo, ese ajá, también podemos generar preguntas siempre enfocados en que la atención siga dirigida hacia lo que está sintiendo, pues para que pueda profundizar. ¿Mm? Una manera de profundizar, que es un poco más avanzada que el O, veo, es reflejar lo que el otro está diciendo y en ese reflejar sus emociones o sus sentimientos. Aquí tenemos un ejemplo y es, en vez de negar sus sentimientos, por ejemplo, no, mi amor, eso no es para tanto, o ¿en serio te molesta eso? ¿De verdad? Podemos responder nombrando el sentimiento que identificamos. Parece que estás frustrado por no lograr el ejercicio que puso el profesor. Entonces, en esa frase que está reflejando lo que el otro me dijo, estoy identificando una posibilidad de sentimiento que es frustrado y una observación que yo hago que es que no logra resolver el ejercicio que puso el profesor. Si yo hago ese reflejo, estoy abriendo la ventana, estoy abriendo de par en par las puertas para que mi hijo o mi hija comience a decir, oye, sí, la verdad sí me siento frustrado, es que eso está muy difícil. Y ahí comienza a formarse una conversación en la que comenzamos a sumergirnos en ese iceberg de las emociones. Y nunca sabemos lo que va a pasar en una conversación. Asimismo, cuando vemos un iceberg, aunque aquí no tenemos muchos icebergs disponibles, pero solo podemos ver esa pequeña franja superficial, no sabemos realmente qué tan grande es en el fondo. Lo importante es que tengamos la intención, tengamos el deseo de sumergirnos junto con nuestros hijos a explorar qué hay por ahí. Y generalmente las sorpresas son gratas, porque generalmente los niños tienen la capacidad de autocontenerse, tienen la capacidad de identificar realmente dónde es que están parados, qué es lo que los tiene así, por qué sienten lo que sienten. Y con esa creatividad innata que tenemos todos, pues ellos generalmente salen con una respuesta que muchas veces puede llegar a sorprendernos y en la mayoría de los casos a enseñarnos a nosotros mismos de pronto cómo gestionar nuestras emociones de una manera distinta. En conclusión de este espacio, para escuchar empáticamente, para generar esa conexión profunda con las personas que amamos y que todo el tiempo están confiando en nosotros para comunicarnos lo que sienten, hay una primera tarea que tenemos todas y todos en este planeta y es cultivar nuestra presencia. Aprender realmente a estar donde está nuestro cuerpo. Realmente traer la mente, traer la atención y traer el corazón y ponerlo a disposición del otro para que encuentre un lugar donde recostarse, un lugar donde sentirse seguro emocionalmente y de ahí es donde surgen realmente las relaciones más poderosas y las posibilidades inimaginables de crecimiento, de desarrollo y de futuros que espero que sean pues los deseos que tenemos todos, un futuro poderoso, un futuro alegre, un futuro vibrante y armónico. Entonces, hasta aquí va el tema de la empatía. Este es solo un pequeño abrebocas de lo que veremos en nuestro taller del arte de la comunicación en familia. Y quiero contarles un poco de qué se trata este taller. Este taller tiene una duración total de 6 horas. Vamos a hacer 6 sesiones de 1 hora y en cada sesión vamos a trabajar un tema específico. La idea en Wakakunan es que las personas que entren a participar dentro de nuestros talleres tengan la oportunidad real de compartir entre ellos y de generar discusiones profundas alrededor de los temas. Entonces, uno de nuestros lineamientos en Wakakunan es siempre los talleres los vamos a realizar con grupos pequeños para poder generar interacción. ¿Sí? Queremos que nuestros talleres no sea lo mismo que de pronto ocurre en este webinar que es introductorio, en el que solo la persona que está hablando comparte información y las otras personas no pueden compartir información. Entonces queremos que el espacio sea muy dinámico. Entonces grupos pequeños, sesiones de 1 hora y en este caso específico son 6 módulos. El primer módulo se llama ¿Cómo apoyar a los niños
a gestionar sus sentimientos de manera efectiva. ¿Sí? ¿Cómo logramos nosotros desde nuestro rol de poder, también de autoridad, que nuestros hijos ahonden en sus emociones y se vuelvan dueños de ellas y hasta logren sacar sus propias soluciones sin que tengamos que intervenir? ¿Cómo obtener? El segundo capítulo es cómo obtener cooperación más que obediencia. Este capítulo habla sobre cómo cambiar ese paradigma de dominación al que nosotros estamos acostumbrados, del que venimos y fuimos criados en él, donde el adulto es el que sabe y el niño es el que escucha y aprende. Aquí queremos cultivar la energía del sentido común, de que todos tenemos un gran o un pequeño sabio en nuestro corazón, y ese compartir profundo entre esos sabios, unos siendo los padres, otros siendo los hijos, pues va a generar estrategias de convivencia sanas que se basan en la cooperación. El tercer capítulo se trata sobre el castigo versus las consecuencias. Tiene que ver también con el paradigma de la dominación versus el paradigma de la colaboración. Y aquí vamos a indagar sobre qué tan lógicas son esos castigos que nosotros estamos imponiendo en nuestros hijos. ¿Qué tan lógico es que si mi hijo no quiere comerse el almuerzo completo, yo le vaya a quitar su hora de PlayStation, por ejemplo? ¿Están relacionados los castigos que estamos utilizando con realmente las cosas que queremos que nuestros hijos asuman como importantes? Entonces aquí vamos a hablar sobre esa relación ilógica que existe entre acto y castigo y cómo nosotros podemos acercarnos a una lógica más profunda si ahondamos en el tema de las consecuencias. Las consecuencias tienen unos efectos evidentes. Si nosotros logramos hacer las consecuencias evidentes dentro de nuestra relación con nuestros hijos, le quitamos la importancia y prácticamente deja de tener la importancia el castigo, porque ya hay unas consecuencias naturales. Ahí yo lo llamo a ese capítulo, utiliza el karma a tu favor. Ese es como el abrebocas. El siguiente capítulo se llama alabar y criticar, como esta arma de alabar y criticar puede ser un arma de doble filo, y vamos a ahondar un poco sobre el tema de la crítica constructiva y también sobre una manera de alabar. Pues de pronto alabar nos lleva a ese mundo espiritual, pero cómo echar esos cumplidos en una medida saludable y que siempre tengan lógica y un efecto positivo en nuestros hijos. Y el último capítulo es muy importante y es cómo liberar a los niños de la representación de roles. No sé si a ustedes en su familia le tocó ser el inteligente o el deportista, la pila o la bonita. Nosotros en esta sociedad tenemos esa tendencia a ir clasificando automáticamente por ciertos aspectos, por ciertas actitudes a las personas dentro de unos roles. Y esos roles lo que hacen es solidificar, congelan a una persona. Y si a mí cuando soy desde niño me dicen que soy el genio de la casa, y me la creo y listo, y hago todo mi mayor esfuerzo, y de repente en alguna situación, en algún examen me va súper mal y me saco el peor puesto, toda esa construcción que yo he creado en mi imaginario de que yo soy el genio de la casa se va a derrumbar, y eso puede tener unos efectos profundos a nivel psíquico, y hay una manera distinta de abordar esto que nosotros vemos en el otro. Nosotros podemos apreciar muchas cosas en el otro sin necesidad de catalogarlo y de ponerle una etiqueta. Esos van a ser los temas que vamos a tratar durante nuestras 6 sesiones en el webinar. Listo. Como lo prometido es deuda, aquí tengo 2 libros que para mí han sido muy, muy valiosos, que hablan de la empatía, que hablan de una manera distinta de educar. Parte de la información que vamos a trabajar en este taller tiene que ver con las enseñanzas de estos 2 libros. Obviamente tenemos otros referentes, más el referente de mi experiencia de vida.
pero quería compartir con ustedes estos dos libros para, sí, para que los conozcan. Para mí han sido unos referentes muy bonitos y he tomado ciertos elementos que me han servido mucho para manejar mis relaciones y para comenzar a aprender a manejar mis relaciones, porque es un proceso que nunca termina. Entonces quiero compartir con ustedes dos enlaces de internet donde ustedes pueden bajar automáticamente estos libros de manera gratuita y pueden pegarles una ojeadita. Si les llama la atención, pues también pueden comentar lo que quieran sobre esos libros en nuestras redes sociales y podemos comenzar a generar un diálogo sobre este tema de la empatía y sobre este tema de la comunicación asertiva y distinta con nuestros hijos o con los seres que más queremos, que son los que hacen parte de nuestra familia. Entonces, en este momento les vamos a compartir estos dos enlaces. No sé si Juli me puedes ayudar con ese compartir para que los tengan. Ok, listo. Quiero confirmar si ya los están recibiendo. Me pueden confirmar ahí por el chat. Perfecto, listo. Ojalá los disfruten. Para mí son súper libros y tienen mucho conocimiento que va a ser muy útil para ustedes. Entonces, regalo con amor desde el internet para todos ustedes. Bueno, no siendo más, cerramos con esta imagen del iceberg para que nos acordemos siempre que en ese primer acto comunicativo, en ese primer momento en el que nos comunicamos con nuestras hijas, con nuestros hijos o con nuestras parejas, estamos viendo solo la punta del iceberg y estén seguros, siempre hay mucho más que profundizar y se trata de eso. Las relaciones poderosas y profundas se tratan de lograr espacios de seguridad emocional profunda donde podamos conocernos cada vez más, podamos sumergirnos en ese gran mundo de las emociones y los sentimientos. Sabiendo que tenemos en este momento 10 minutos, me gustaría abrir el espacio a algunas preguntas que hayan surgido. Si tienen preguntas, las pueden hacer en el chat y mi compañero Esteban va a escoger algunas para responder en este momento. Por el momento les dejo nuestras redes para que nos vayan buscando, se vayan metiendo ahí, comenten cómo les pareció este webinar y comencemos a hacer esta parte de esta familia Huacacunán. Bueno, Esteban, todo tuyo. Bien, Alejo, muchas gracias. Bueno, hemos recibido acá varias preguntas que están muy interesantes en el chat. Una pregunta de Erika y Andrés dice lo siguiente, y creo que muchas personas pueden estar preguntándose lo mismo, y es, ustedes, además de tácticas de comunicación con nuestros hijos, ¿tienen talleres de comunicación en pareja? Bueno, en este momento somos una plataforma que está arrancando. La idea es ir creciendo nuestra oferta de talleres. Este taller específicamente va a tener ejemplos de comunicación con los hijos, pero yo vuelvo aquí con mi tema repetitivo y es: todos somos niños, así de corazón, y lo que sirve con nuestros hijos sirve con nuestras parejas, son las mismas bases. Un poco puede ser igual de retador con unos elementos distintos, pero en este taller se van a aprender esas bases sencillas de la comunicación. Si queremos encontrar algunos talleres a futuro que manejen estos temas, yo quiero hacer una aclaración aquí en el taller del arte de la comunicación en familia. Estos espacios son para compartir nuestros conocimientos, para tener estrategias y herramientas y tal vez un marco de referencia conceptual para manejar la comunicación, más no es un espacio de terapia.
y eso es bien importante aclararlo, mi formación de psicólogo social no es una formación de psicólogo clínico, entonces yo no hago terapia y en estos espacios en grupo vamos a hacer es más un acompañamiento vivido a partir de nuestras propias experiencias y cómo en nuestras experiencias aplicamos el conocimiento que vamos adquiriendo durante el taller. Muchas gracias por esa pregunta, Erika y Andrés. Perfecto, Alejo. Sí, varias personas han preguntado si este taller aplica para trabajar con más miembros de la familia, nietos, padres, y bueno, creo que la respuesta de Alejo pues les puede indicar que estas metodologías de comunicación son aplicables a todas las relaciones que tenemos en nuestras vidas, aunque estará enfocado para nuestros hijos e hijas. Les recuerdo que en un segundito les vamos a compartir el link donde ustedes pueden ingresar a la página de Wakakunan y ahí van a encontrar toda la información de los talleres, fechas, contenidos, precios, y a la gente que nos ha estado dejando su correo, nosotros les podemos remitir información ahí. Sin embargo, preferimos que ingresen directamente al link de Wakakunan. Listo, gracias, Esteban. Dígame, ¿tenemos otra pregunta por ahí? Adri Luna pregunta, ¿cómo sé cuál es la necesidad detrás de la situación de mi hijo? Ok, el tema de las necesidades es un tema bien profundo. Vamos a abordarlo durante el taller y es una muy buena pregunta porque si yo logro identificar cuáles son las necesidades que tengo primero yo o que tiene un familiar mío, que lo están llevando a tener cierta actitud, a sentirse de cierta manera, yo puedo inventarme una estrategia totalmente distinta de pronto para apoyarla o apoyarlo en que maneje sus emociones de manera efectiva. Si, por ejemplo, llega mi hija o mi hijo y me dice, me siento triste porque Juanita me dijo que soy boba y es mi mejor amiga. Y yo inmediatamente me fijo en el sentimiento como tal, voy a pensar en estrategias de cómo hacer que mi hija ya no esté triste, no sé, ¿será que a ella le gusta el helado? ¿Será que le gusta verse una película? Y comienza mi mente a maquinar estrategias para aplacar ese sentimiento. Pero la necesidad profunda que de pronto tiene mi hija, de pronto de compañía, de respeto, de hacer parte de su comunidad de amigos, esa necesidad no va a ser abordada por mi estrategia. Entonces, mirar bajo el filtro de las necesidades es todo un arte y requiere trabajo, pero es una estrategia o nos ayuda a generar estrategias de acompañamiento mucho más efectivas para transformar las realidades profundas que están haciendo que las personas se sientan como se están sintiendo. Adri Luna, muchas gracias por esa pregunta. Listo, gracias Alejo. Una pregunta más, esta vez de parte de Mónica. Mónica pregunta por esas situaciones en que el padre o la madre percibe que hay un conflicto en su hijo o en su hija, pero que no se lo está comunicando. Y ella pregunta cómo se puede generar un proceso de empatía para que de alguna manera se pueda trabajar alrededor de ese conflicto que los padres están percibiendo. Bueno, esa es una buena pregunta. Ahí para mí la respuesta es comenzar a trabajar en generar ese espacio. La empatía a veces puede ser contraintuitiva porque tenemos un entrenamiento, tenemos un condicionamiento que nos lleva a mantener nuestras relaciones en esos automáticos de pregunta-respuesta, de problema-solución, y realmente lograr un espacio de empatía pues requiere cierta disposición. Yo diría que el primer paso es como les conté hace poco, el primer paso es comenzar a cultivar nuestra propia presencia, ¿sí? Que nuestros hijos sean capaces o que se den cuenta
de que nosotros estamos ahí para ellos y que estamos ahí para ellos no para sermonearlos, no para juzgarlos, no para enseñarles. Estamos ahí para ellos porque los amamos y porque consideramos que lo que están compartiendo con nosotros es importante. Y ese espacio va creciendo a medida que nosotros somos coherentes con ese acompañamiento y es mi deseo y mi esperanza que ese espacio crezca de tal forma que mi hijo o mi hija va a comenzar a compartir esas emociones profundas. También existe el componente de la intuición. Entonces, si yo me acerco a mi hijo o a mi hija con esa pregunta y esos nervios de yo sé que te pasa algo, pero no me lo estás diciendo, pues mi hijo lo va a sentir. Entonces, tal vez de pronto no vale la pena en ese momento indagar, sí preguntar, sí, siempre preguntar, ¿te pasa algo? Pero no presionar nunca ese momento, nunca ese espacio. Y estar siempre dispuesto a escuchar, siempre disponible y hacerles saber a nuestros hijos que estamos ahí para ellos y para escucharlos y mostrándoles con el cuerpo, con la mirada fija, con la cotidianidad de que sí les estamos poniendo atención, ese espacio de empatía se va abriendo por sí solo. Y pues bueno, vamos también en el taller a estudiar ciertas técnicas para reflejar las palabras del otro, para reflejar los sentimientos, para encontrar cuáles son las necesidades detrás de esos sentimientos. Y así ir aprendiendo sobre este mundo sutil de la escucha empática y que conecta. Sobre ese tema formalmente se llama la comunicación no violenta, es uno de los links que les mandé, el de Marshall Rosenberg, un lenguaje de vida. Ahí hablan mucho pues mejor dicho, el tema es la comunicación no violenta, habla mucho de necesidades y sentimientos, juicios, observaciones y peticiones. Es un libro maravilloso, se lo recomiendo a todas las personas que están escuchando y ahí de pronto encuentras un avance a estas respuestas. Muchas gracias, Mónica. Bueno, siendo muy conscientes del tiempo que tenemos y honrando que ustedes nos hayan acompañado durante este tiempo, pues queremos decirles que ha sido un honor compartir con ustedes y que esperamos que hagan parte de nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, que visiten nuestra página web, que revisen también los otros talleres que tenemos disponibles para ustedes y para sus hijos y se animen a tomar este taller. Sé que la vamos a pasar muy bien, sé que vamos a aprender mucho el uno del otro y que muchas de esas preguntas que en este momento son latentes, que nos generan incertidumbre, pues vamos a responderlas entre todos. Ahí acaba de aparecer en su pantalla un botón que se llama el arte de la comunicación. Es un botón que si ponen ver más, los lleva automáticamente a entrar en el espacio del taller para que puedan ver un poco sobre nuestra página y viajar por ella un poco. Podríamos volver a repetir ese botón. De pronto algunas personas no alcanzaron a... Listo. Ahí es de 10 segundos y se borra. Si ustedes hacen clic, se les abre una nueva pestaña. Igual pueden permanecer en esta. Entonces, bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por este espacio. Me voy muy alegre, muy conectado y espero que nos acompañen. Esteban, muchísimas gracias por ese apoyo técnico. A todo el equipo de Huacacunán también muchas gracias, que está detrás de que estos talleres se vuelvan realidad y espero que nos encontremos pronto. El lunes 1 comenzamos. Entonces, muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, Alejo. Muchas gracias.